En este vídeo vamos a ver el análisis de aceite usado del aceite Motul X Clean 5W40 HAC3. Este aceite se ha utilizado en un Alfa Romeo Mito con motor 1400 TG. Tenemos 7453 kilómetros recorridos, 19 meses de uso con 250 horas de funcionamiento de motor. Este vehículo tiene un perfil de uso relativamente, digamos, poco favorable, básicamente por la velocidad media que es de 30 kilómetros hora. Esto se considera de que se han realizado muchos trayectos cortos por ciudad y de ahí que la media es muy baja. Hace un par de días atrás he publicado un vídeo en el que yo probaba este modelo de aceite usado con el viscosímetro a 26 grados, a 40 y a 100 grados. Digamos, ahí vimos de que a 26 grados este aceite, digamos, tenía una degradación bastante importante comparativamente con el aceite virgen. Estos 4 minutos de diferencia entre un aceite usado y un aceite virgen podrían prácticamente deberse a que en el aceite hay dilución y por lo tanto en este informe vamos a comprobar si esto realmente es así y si esta prueba de viscosidad a 26 grados puede sernos útil a la hora de intentar valorar si en un aceite se contiene combustible. Como siempre, empezaré por el cuadro de los aditivos. En la parte superior, en azul, es el resultado del aceite virgen. En este caso, el laboratorio nos ha puesto prácticamente el aceite virgen para que nosotros podamos comparar con el aceite usado. No se ve absolutamente nada fuera de lo normal. Básicamente aquí tenemos un aceite ACH3 con un paquete detergente neutralizante compuesto por calcio que está básicamente completamente normal para un aceite de ese tipo. En cuanto al fósforo y el zinc, pues más de lo mismo, básicamente porque estos aceites suelen tener aproximadamente entre 700 y 800 partes por millón de ZDDP. En el siguiente cuadro podemos ver los contaminantes de silicio, silicón, potasio y sodio. En este caso no hay ningún tipo de problema, está todo correcto. Podemos afirmar de que en el aceite no tenemos anticongelante, básicamente porque si hubiese tenido cualquier rastro de anticongelante, el potasio y el sodio deberían de elevarse. En este caso está todo correcto. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro más importante de ese informe, que es el cuadro de los metales de desgaste. Aquí básicamente podemos ver de que tenemos solo y únicamente 5 partes por millón de hierro. El cromo no aparece, el níquel no aparece, el aluminio en 2 partes por millón. En todo caso es una relación muy baja con respecto al hierro. El cobre una parte por millón, básicamente también se puede decir que es muy bajo, teniendo en cuenta de que en este digamos aceite hay combustible. Y en cuanto a los metales más preocupante, plomo y estaño, no tenemos rastro ninguno. Por lo tanto, este aceite se ha comportado muy bien. Viendo ese tipo de desgaste, yo diría que está todo correcto. Básicamente que tenemos un uso relativamente elevado, 250 horas de uso no es poco y por lo tanto se puede afirmar completamente de que este aceite ha trabajado muy bien en este motor y no hay nada, ningún problema de ningún tipo. Bien, el siguiente cuadro que vamos a ver es el cuadro de los contaminantes de combustible, hollín y agua. Nuevamente agua menor a 1, lo cual significa que ni tan siquiera llega a 0,1. Básicamente coincide a la perfección con el cuadro de los contaminantes donde vimos que el sodio y potasio están a niveles bajos. Por lo tanto, no tenemos entrada de agua y no tenemos entrada de refrigerante. El tema hollín en un motor de gasolina de ese tipo básicamente es completamente normal ver menor a 1, lo cual significa que ni tan siquiera llega a 0,1.
En cuanto al combustible y la dilución, este laboratorio nos ha medido 1,9%. Básicamente estamos hablando de 2% de combustible. Está marcado en color verde. Se considera que es completamente normal. Todavía por encima del color verde hay otros 3 colores más que el laboratorio en ningún momento considera de que esta dilución es elevada. Si nos fijamos en el, digamos, en el cuadro del desgaste, viendo el cobre con una parte por millón, podemos afirmar efectivamente de que hay presencia de combustible, pero esta presencia de combustible no ha hecho apenas daño. Tan solo una parte por millón para mí es hasta sorprendente, básicamente porque en muchos análisis este valor de cobre aumenta debido a la presencia de combustible. Independientemente de esos 2% de combustible, el desgaste se ha comportado bastante bien. Básicamente porque estamos hablando de un desgaste por debajo de una parte por millón por cada 1000 kilómetros. No obstante, necesitamos más informes, necesitamos evaluar esto en mejores condiciones. Ahora mismo, tal cual, comparando con la gran mayoría de vehículos diésel, cuando un análisis se comporta relativamente con estos kilómetros de uso, sin pasar de 250 horas, y el desgaste está alrededor de una parte por millón, en este caso está por debajo, obviamente, pues yo diría que está todo bien. Yo ahí no hay problema alguno, básicamente porque si hubiera cualquier daño por culpa del combustible y tal, ese desgaste debería ser muchísimo más elevado. En este caso, pues bueno, pues está bastante controlado. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. En la parte superior el aceite virgen, en la parte de abajo el aceite usado. Aquí podemos observar de que efectivamente la viscosidad tanto a 40 como a 100 grados se ha bajado. Esto es completamente normal en un aceite que contenga, digamos, dilución con este combustible dentro del juego. Siempre la viscosidad baja con el uso en función de la exigencia de cada motor y también del propio combustible. Los polímeros espesantes acaban degradados y de ahí baja la viscosidad. Aquí hay una cosa que es bastante sorprendente, digamos, me refiero al TB, la reserva alcalina. En la casilla correspondiente no aparece, digamos, lo que es el valor de aceite virgen, básicamente porque este es el método de aceite usado. Y voy a poner en pantalla la medición que ha realizado el laboratorio, que es de 8,4. El aceite virgen tiene un TBN, la reserva alcalina, con el método de 2896 de 8,4. Entonces, podemos ver de que prácticamente este valor coincide perfectamente con el aceite usado. Eso es bastante sorprendente. Entonces, ahí lo único que se me ocurre es, sabemos de que a la hora de reproducir estas mediciones de TBN y TAN, muchas veces se pueden dar diferentes resultados. Estos métodos no son al 100%, digamos, correctos. De alguna manera, cuando el laboratorio a veces puede ver un valor demasiado elevado, puede repetir el resultado y obtener otro resultado. Si nosotros enviamos este aceite a otro laboratorio, probablemente salen diferentes valores. Entonces, yo me inclinaría a pensar de que aquí simplemente este valor que han medido no es correcto. Lo más normal hubiera sido de que el valor de este aceite en aceite usado debería ir hacia abajo. En este caso, ni tan siquiera se ha movido. Probablemente han cometido un error y probablemente deberían de haber medido esto otra vez, porque teóricamente esto es prácticamente imposible. En cuanto al TAN 4,68 es completamente normal de que con el uso, digamos, lo que es la acidez, digamos, termina aumentando básicamente porque el aceite se va cargando con contaminante. El tema oxidación-titración
Podemos decir que son valores completamente normales, siempre van en aumento, aquí con 250 horas de uso, pues más razón para que estos valores tengan, digamos, 14. Básicamente vemos que hay un aumento casi duplicando los valores de aceite virgen. Bien, voy a hacer un rápido resumen de qué es lo que me parece este aceite. En el anterior vídeo, digamos, donde yo comprobaba la viscosidad, ya comenté de que, digamos, lo más importante es observar qué es lo que sucede con la bajada de la viscosidad. En este caso, en este motor, con este uso, en este vehículo, con este usuario, la bajada de viscosidad no es ningún problema a la hora de ver el desgaste de motor. Entonces, este fabricante parece ser que también incluso tiene aceites con su norma que tienen viscosidad 10W50. Ojo, 10W40 no, 10W50. En cierto vehículo, digamos, se está utilizando más viscosidad. Por lo tanto, da de entender que esta mecánica, con ese tren de válvula quizá más antiguo de ataque directo, que no lleva balancín, que no lleva rodillo, podría ser la clave de que este motor necesita de más viscosidad. En este caso, la bajada de viscosidad no ha hecho daño ninguno y supongo que el uso de este usuario, al tratarse de un uso, digamos, con una velocidad relativamente baja, supongo que está utilizando este vehículo para desplazamientos cortos en ciudad y no se le da un uso exigente al motor y por lo tanto la bajada de viscosidad no es problema alguno, diría, viendo los valores de desgaste, prácticamente se puede afirmar de que no hay ningún problema. Si hubiera falta de viscosidad, debería de verse aparecer el plomo y el estaño. En este caso, como el plomo y el estaño no aparecen, podemos afirmar de que este aceite se ha comportado muy bien y prácticamente la viscosidad no es tema. Los desgastes de hierro y aluminio con una relación muy favorable son otra indicación directa de que aquí no hay problema alguno y no falta ningún tipo ni de aditivo, ni de viscosidad, ni de base, ni absolutamente nada de nada. Esto está perfecto. Esto hay que decir chapó, Motul ha hecho un aceite que en esta mecánica se ha comportado muy bien. Estoy bastante sorprendido por el tema de cobre, básicamente porque aquí hay 19 meses de uso, tenemos 250 horas de funcionamiento y por lo tanto estoy muy sorprendido de que el cobre está muy bajo. Por lo tanto, aquí pues hay que decir nuevamente, chapó, que este aceite se ha comportado muy bien. Estos 2% de combustible en esta mecánica son perfectamente tolerables y efectivamente el laboratorio al marcar con color verde normal, pues me parece correcto. Aquí no vemos básicamente ningún tipo de daño a lo que respecta a este combustible. Entonces, por los valores de oxidación y nitración podemos deducir de que efectivamente este aceite ha trabajado bastante. No es algo muy exagerado, pero se nota de que ha trabajado bastante. Por lo tanto, con que siga tal cual, con ese tipo de perfil de uso, prácticamente, vamos, yo lo veo perfectamente viable. En el anterior vídeo ya comenté de que a mi modo de ver yo no mantendría ningún aceite por más de 6 meses de uso. Básicamente encima con una mecánica turbo con solo 3 litros de aceite que considero que es muy poco, pues personalmente me inclinaría a cambiar un poquito más a menudo. No es que sean muchos kilómetros, no es que sean muchas horas, pero me siento más seguro, más cómodo cambiando el aceite
como poco cada 6 meses. En este caso, pues bueno, pues ha aguantado 19 meses, pues con cambiarlo una vez al año, reducir a la mitad y reducir las horas a la mitad, pues prácticamente lo va a tener todo perfecto. O sea, sí que me gustaría ver otro análisis para poder confirmar de que todo lo que estamos viendo es así y no se trata de nada fuera de lo normal. Entonces, bueno, pues si el usuario está dispuesto a realizarlo, pues sí, sería interesante volver a ver un segundo análisis para confirmar de que todo lo que estamos viendo es así, es correcto y no se trata de ningún tipo de error. Sin más, no tengo nada más que decir. Estoy bastante sorprendido con el análisis de este aceite de la marca Motul. Sin lugar a duda, es un gran fabricante que sabe hacer muy bien sus aceites y en esta mecánica este aceite se ha comportado muy bien. Me gustaría dar las gracias a Abraham a la hora de permitirme publicar este análisis de aceite usado de su vehículo en mi canal Aceite Motor. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.